noches. Gracias por estar de otro lado y participar de este espacio de Noticiero Regional Cooperativo dedicado a la salud. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que realmente afecta a muchas personas y es bastante molesto. Hoy vamos a hablar acerca de las alergias. Para el año 2050 se calcula que el 50% de la población mundial va a padecer de algún tipo de alergia. En la actualidad, en la Argentina, 1 de cada 5 personas tiene una manifestación alérgica. Si bien las más conocidas son las que se dan en un ambiente externo, los especialistas están alertando acerca de las que se dan puertas adentro. La alergia es una manifestación, una respuesta hipersensible de nuestro organismo, de nuestro sistema inmune, ante un agente externo agresor. Y las más comunes son las que afectan el sistema respiratorio. Para hablar de qué son las alergias, es cómo se manifiestan, ¿no es cierto? Tenemos manifestaciones en piel, con ronchas que pican, manifestaciones en aparato respiratorio, con asma, es decir, se le cierra el pecho a la persona y el pecho silba y tose. Y manifestaciones en la nariz, estornudo, manifestaciones en los ojos, pican, tanto nariz como ojo, salen secreciones y se tapa la nariz. Esas serían las manifestaciones más comunes y básicas de las alergias. Que nos dicen un poco de qué se trata, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuáles son los elementos que la provocan? Eso es toda una manifestación de la alergia, pero hay manifestaciones que son con el cambio de temperatura, frío-calor y con las emociones. Entonces estamos hablando de una gran complejidad en la persona alérgica. Con respecto a la población más afectada por las alergias, encontramos que no depende de un rango etario o del género, sino más bien de una predisposición genética de la persona o si la misma está en contacto de forma prolongada con algún elemento ambiental o emocional que lo vuelva más vulnerable a esta afección. La población es la población que trae consigo una herencia. Esa es la población que es la vulnerable en alergia, es decir, son los que vienen con una genética determinada, los que están predispuestos a hacerla. Entonces, no es tanto la edad. Hay una cuestión de que hay manifestaciones en los niños, pero es una cuestión de madurez de su organismo, tanto de su aparato gastrointestinal como de su aparato respiratorio. Que si el niño nace con una predisposición genética, ahí se suman factores de vulnerabilidad en un bebé. Pero en realidad la vulnerabilidad te lo da la genética. Y también puede ser que la persona inicie la genética, ¿no? Es decir, que él, por una exposición medioambiental particularmente alta en contaminantes y medioambiental, contaminantes también emocionales. Hay un mito sobre las alergias que dice que se presentan únicamente en ciertas temporadas o estaciones del año. En realidad, eso es falso. Las personas alérgicas padecen los síntomas durante todo el año, pero en algunos casos se ven intensificadas en ciertas estaciones por la presencia de elementos ambientales. Las alergias se dan durante todo el año, pero en otoño y en primavera es cuando más se dan. Sí, las flores, pero no la rosa. No son precisamente, ahí está el mito, no son precisamente esas las flores que producen alergia, es decir, las flores más bonitas que uno asocia con la primavera, sino las florcitas de los yuyos que no se ven, esas mínimas. O bien, si soy alérgica a un insecto, me pueden dar esas manifestaciones de las que yo hablé. O bien, soy alérgica a un ácaro
el polvillo, que es algo que veo que uno escucha mucho, se está escuchando mucho, digamos, en los medios. Es un bichito que está en el polvo, que está en el interior de las viviendas y que suele acumularse en colchones y almohadas. Entonces, la persona que es alérgica al ácaro va a tener esos síntomas. La alergia es una patología crónica. No existe una solución definitiva. Sin embargo, los medicamentos y tratamientos alivian los síntomas, mejoran la calidad de vida y el pronóstico de la enfermedad. Pero también hay acciones que podemos realizar todos los días y que sirven para evitar la proliferación de agentes alérgenos. Siempre que se pueda, elegir superficies fáciles de lavar. Aspirar las alfombras con frecuencia, lavar las sábanas por lo menos una vez a la semana con agua caliente, renovar el colchón cada 10 años, evitar barrer con escoba y usar plumero, ventilar los ambientes de 5 a 10 minutos por día, abrir la ventana luego de bañarse, mientras se cocina usar un extractor, no utilizar pinturas o productos químicos en espacios cerrados, evitar fumar en interiores y limitar prender velas, inciensos y el uso de desodorante de ambiente. Como ya mencionamos, es imposible no estar expuesto a algún elemento o agente que nos provoque una alergia. Y realmente hay muchísimas teorías médicas acerca de cómo prevenirlas, pero en realidad muchas veces no sabemos las fuentes de las mismas. Las herramientas básicas que sí conocemos para hacerle frente a una alergia es la visita al profesional, una buena y variada alimentación y sobre todo una correcta limpieza de todos los ambientes de la casa.